No sé tú, pero a mí me parece que sería muy difícil la vida si yo no tuviera una ilusión. No importa cuántas pérdidas, no importa cuántas veces me he caído, pero pensar que la vida no hay nada más, que la vida dejó de vibrar, que la vida ya se volvió aburrida, que ya no tenemos más camino que andar, eso de verdad que a veces nos pasa. Y últimamente nos está ocurriendo o le está ocurriendo a muchísima gente. Y bueno, esta es la entrada para este momento de conciencia, un espacio para saber, para reflexionar y para actuar. Yo soy Josefa Galván y como ya sabes, estamos haciendo el doctor Luis Jiménez y yo esta serie de películas donde estamos analizando desde el enfoque de las neurociencias y desde la psicología estos filmes que nos ofrecen la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra propia vida, cómo nosotros nos retamos, nos enfrentamos a ciertas cosas y son como unas clases especiales que traen partes divertidas, partes tiernas, partes no tan tiernas, pero que siempre nos ayudan a pensar y a tomar decisiones. Y en esta ocasión tenemos un invitado, Emilio Vázquez, nos acompaña con una mirada fresca, con una mirada joven acerca de este filme. Y bueno, pues vamos a compartir lo que nosotros observamos en esta película, así que prepara tus palomitas, no te lo pierdas, velo hasta el final y como siempre te dejamos referencias para que puedas aprender un poquito más acerca de esto. Así que comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí para conversar acerca de esta película Druk, que me va a corregir Emilio o Luis de cómo se dice, pero bueno, esta de otra ronda, que en México, como ustedes saben, dice, bueno, y otra ronda, y la que sigue yo invito, y así nos vamos, ¿no? Entonces, esta película danesa del 2020 que nos ha llamado la atención, la vimos, la analizamos para compartir con ustedes nuestras reflexiones desde la parte psicológica, neurocientífica, social y desde el escenario de Dinamarca. Así que, Emilio, cuéntanos, ¿qué te pareció la película? ¿Qué observaste tú? Sí, muchas gracias, José. Mucho gusto, Luis. Pues bueno, la película de Druk es una película basada en la época actual en Dinamarca, donde un grupo de maestros, colegas, amigos, pues deciden, se reúnen y empiezan a platicar con respecto de de alguien que vio una teoría en el cual, se propone que las personas son más felices las personas empiezan a ser más felices cuando mantienen cierto porcentaje de ingesta alcohólica o de cierto porcentaje de alcohol en la sangre. Claro, la teoría la empiezan a proponer como que se tiene que tener un poquito digamos, como de alcohol feliz para poder ser más alegre, para poder desarrollarse. Y estos maestros que todos llevaban una vida hasta cierto punto monótona o muy aburrida, deciden pues llevarla a cabo, ¿no? Y empiezan a tener, digamos, estas experiencias y se les empiezan a desarrollar distintos comportamientos. Claro, también influye la personalidad de cada uno de estos individuos que son muy distintos entre ellos y de distintas edades. Y pues bueno, la teoría es muy interesante, José y Luis, me parece bastante, digamos, particular, ya que empieza, pues, claro, de acuerdo a los estímulos o a las experiencias de cada uno de estos individuos, empiezan a desarrollar comportamientos muy distintos. Pues digo, al final esto es alcohol, ¿no? Y se corre el riesgo de que pasado este nivel, pues la gente empieza a caer en el alcoholismo. Entonces la película me parece que es muy interesante porque va desarrollando cómo van viviendo estos profesores las experiencias y cuáles son las cosas o sea, cómo va cambiando su vida, ¿no? Cómo va cambiando su vida en un periodo hasta cierto punto breve de tiempo. No me gustaría caer en spoilers por si alguien no la ha visto, pero la verdad creo que vale mucho la pena porque, vamos, yo creo que las personas que tomamos en algún punto de la vida
o hemos hecho uso del alcohol como estímulo, nos podemos sentir identificados en algunos casos o en algunas experiencias que aquí se muestran, porque, pues bueno, la verdad es que es como muy cotidiano y me parece interesante la forma en la que hacen la propuesta de la película. Entonces les digo, no quiero hacer como spoilers, la verdad creo que sí vale la pena verla. Es una, o sea, sí es catalogada como cine de arte, pero no es de este cine de arte que se vuelve pesado, que se vuelve denso, porque por lo menos en mi caso, me conecté ahí con dos, tres experiencias en las que dije, órale, vamos, qué forma tan acertada de abordar estas situaciones, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el fenómeno y más que lo pusieron también en Dinamarca, ¿no? Que en Dinamarca se supone que es uno de los países más felices del mundo, o a lo que le llaman ellos felicidad, y la verdad, pues vamos, no hace sentido la propuesta de la película o cómo abordan o cómo muestran la vida de estas personas, ya que, pues, vamos, es algo muy monótono, caen en esta teoría porque su vida se vuelve muy aburrida, es muy gris, es muy plana, no tiene como muchas emociones, y pues bueno, Dinamarca, que se jacta de ser el país más feliz del mundo, pues nos damos cuenta de que el reflejo, más lo que se muestra ahí, pues no es un tema tanto de felicidad o de bienestar, sino más bien como de una seguridad que por el hecho de vivir ahí se te ofrece, ¿no? Más que otra cosa. Sí, Pero se la claro. recomiendo mucho. Sí, y yo creo que hay otros fenómenos que inciden, que la película no nos describe con detalle, pero que son importantes, ¿no? Porque los seres humanos caemos en la monotonía, en el aburrimiento, que Bill Khan ya nos habla acerca de la sociedad del cansancio. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, acá en América Latina nos podemos quejar de, no, deberíamos de tener más dinero, deberíamos de tener más seguridad en el trabajo, muchas cosas que nos desafían. Y son como los opuestos. Cuando las personas no se sienten desafiadas, como un hijo que los papás le dan todo, pues qué emoción va a tener, ¿o no? Qué entusiasmo va a tener para querer perseguir algo. Y allá, pues con unos impuestos del 74%, que el gobierno les provee aparentemente de todo, pero no rinde, vamos, por clima, porque tienen casi 6 meses de frío, porque la luz dura menos que en otros países. Bueno, hay otros países que son más oscuros, ¿no? Pero tienen poca luz, y la poca luz afecta también a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra psique. Y todos esos fenómenos que son medioambientales y que son sociales, pues no garantizan en realidad la felicidad, aunque Dinamarca sea considerada la ciudad del Hygge. Y bueno, Luis, a ti, como una entradita antes de irnos con lo de los efectos del alcohol en el cerebro, cuéntanos a ti qué te pareció la película. Bueno, inicialmente gracias por la invitación nuevamente. Saludos, Emilio. Un placer tenerte por esta tribuna digital. Muchas gracias, Y Luis. la película me gustó mucho. De hecho, cuando me la recomiendan que la íbamos a analizar, fue diferente. Ya tenía ideas preconcebidas y el actor casualmente me siento grato con él, ya que intervino en el Agente 007 como uno de los villanos y en el Rey Arturo hace algún tiempo. Y yendo al tema de la película, muy centrada, muy bien llevada, muy dinámica, que para hacer un cine de arte no es, como dijo Emilio, y lo retomo, pesado, es digerible, es aceptable, y eso hizo que la temática fuese incluso, se sintiera personal, en mi opinión. En el punto de vista científico, me llama la atención porque aunque no creo que era el cometido de expresarlo, fue una película que llevó muy claros mensajes de la parte cerebral. El alcohol, como tal, tiene ciertos porcentajes, son microlitros, o sea, son unidades ínfimas en las cuales es aceptable, y por encima de ciertas cantidades puede causar alteraciones en la conducta. Esto quiero dejarlo centrado para las personas que no ven que son médicos o que son científicos. El alcohol produce una liberación de un químico en el cerebro que se llama GABA, ácido gamma-aminobutírico. Este neurotransmisor, este químico cerebral, hace que nosotros veamos que todo hacia afuera pasa
lento y nosotros nos sentimos muy rápidos. Entonces comenzamos a tener problemas en el habla, nosotros nos sentimos desinhibidos en ciertos momentos y las personas que están hacia afuera cambia la percepción, nos ven actuando de manera errónea y nuestros movimientos se vuelven aletargados, lentos o no sincronizados porque este aminoácido este neurotransmisor actúa en el cerebelo. ¿Qué es lo que quiero decir? Se altera nuestra condición motora, se alteran nuestros movimientos y nuestros pensamientos. Luego después, en cierta cantidad más elevada, va a inhibir los centros de regulación del comportamiento, el área prefrontal. ¿Qué quiero decir? Si normalmente Emilio está en una conversación y una persona está diciendo atrocidades, Emilio en ese momento se va a cerrar y va a decir, no le voy a decir la verdad que se merece porque hay una norma social. En ese momento, si uno tiene alcohol con las cantidades suficientemente elevadas, ese impulso no va a actuar en el cerebro y sí le vamos a decir a esa persona lo que en verdad pensamos o lo que en verdad estamos en ese momento sintiendo. Eso no significa como tal que el alcohol nos va a dar un elemento liberador, sino que va a estimular que no se produzca esa represión automática que normalmente nosotros hemos desarrollado como sociedad y para poder sobrevivir. Ese es uno de los factores que más me llamó la atención. Hay un influencer en LinkedIn para las personas que lo quieran seguir, que se llama Phil Kane, que es excelente explicando este tema, aunque él no es científico, pero lo explica con datos muy verídicos, es qué cantidades de alcohol se pueden consumir. Me gusta mucho el lenguaje de él porque es muy preciso. De hecho, hemos tenido contactos por LinkedIn, la misma red que Josefa y yo compartimos, y él habla de el alcoholismo como fase 1, el alcohol como bebida de la felicidad y luego después como el alcohol como base de la destrucción. Él lo divide, pero lo hace sencillo, lo hace hasta más fácil que el médico explicarlo. Por eso es que a mí me encanta hablar con él. Además que es un hombre que cuando uno habla con él se da la conversación. Y fue alcohólico. Y él narra desde la perspectiva, desde el inicio hasta el fin. Por eso, al final del video yo voy a dejar la recomendación de él. Y lo otro que me llamaba la atención, que se lo estaba comentando Emilio y a Josefa detrás de cámara, es que detrás de lo que es estos periodos tan largos de de sombra o de oscuridad, va a incidir directamente en el cerebro y sobre todo en un área entre lo que es el cerebro mamífero y lo que es el cerebro superior y en una parte que se llama la epífisis que controlan los ciclos del sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro cerebro, cuando ve esa oscuridad constante, va automáticamente a prepararse para estados depresivos, estados de infravaloración, negatividad, como le queramos decir, es porque necesitamos el sol, necesitamos ese componente lumínico con mayor cantidad en nuestros días porque eso nos regula en cierta parte el estado emocional. Fueron dos datos que pude ver en la película desde el punto de vista científico muy bien llevados, excelentemente llevados y que no sé si era la intención del director, pero los síntomas, la presentación clínica de los pacientes era exacta. O sea, creo que el productor algo tuvo que leer porque no pudo ser el dato tan específico y eso me encantó. Y se las recomiendo a todas las personas que estudian psiquiatría, no como simplemente la enfermedad, sino para estudiar al paciente desde el inicio. Es muy sencillo de entender. Bueno, desde el punto de vista... Emilio. Sí, discúlpame, como que se cortó un poquito. Sí, me parece muy, muy interesante también esta parte y el tema, ¿no? Este de la desinhibición. Ahorita que estaba Luis comentando esto, me quedé pensando en este dicho coloquial, ¿no? Que usamos mucho, por lo menos acá en México, no sé si en Sudamérica, en Latinoamérica se use, que nosotros decimos que solo los borrachos y los niños dicen la verdad. Entonces, pues bueno, cuando uno, precisamente digo yo, pues yo he estado en esa situación, no de alcoholismo, pero sí de ver los efectos de estar bajo influencia o borracho, pues uno sí se vuelve más desinhibido, se vuelve más libre
Y la película lo muestra muy bien, ¿no? Además de que cuenta con, por ejemplo, Mads Mikkelsen, como ya lo dijo Luis, es un actor muy versátil, la verdad es que lleva, digamos, como el papel protagónico de la película. Es un cuate que logra amarrar como muy bien esas partes. Fíjate, José y Luis, que yo tuve la oportunidad de ir a Dinamarca hace un par de años, no muchos, y pues bueno, fui en diciembre y la verdad es que me pareció, es un país que es espectacular, es bonito, es muy lindo, pero pues ellos tienen una tesis central o se basan su cultura, su ideología, bajo algo que se ha escuchado mucho y es el hygge, ¿no? El hygge habla de bienestar, no es precisamente felicidad, para aquellos que no lo sepan, no es felicidad como tal, es un tema de bienestar, es como una forma de vida. Si yo lo traduzco a lo que pude entender o pude percibir a raíz de preguntarle a la gente cómo se vive el hygge, es como un bienestar, como una especie hasta cierto punto de mindfulness, por así decirlo. Sin embargo, me llamó mucho la atención que cuando yo platicaba con la gente, te dicen, no, es que es el país más feliz del mundo, pero las expresiones, digamos, faciales, no son congruentes con este aparente hygge, este bienestar, ¿no? Dinamarca es un país que está sobre la media de los índices de suicidio, quiere decir que, pues bueno, es una tasa elevada, vamos, no me hace sentido, ¿no? Estos países que son aparentemente muy seguros en cuestión literal de seguridad y digamos, como económico, de un bienestar económico, tienden a ser países con altos índices de suicidio, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Pues que no hace congruencia con la propuesta o con la premisa de que somos países de bienestar, ¿no? Del famoso hygge. Bien, como bien lo dicen, hay periodos muy largos de invierno, de oscuridad, el clima es muy lluvioso y la verdad es que si uno, yo creo que vive allá, pues estás predispuesto a estar encerrado, a pasar mucho tiempo, digamos, aislado, ¿no? Del contacto humano, del sol, como bien se dice, que los rayos solares o la luz solar, que además de que produce vitamina D y genera distintos efectos en el organismo, pues vamos, te llena hasta cierto punto de calorcito y de repente pues, te permite hacer otras cosas, ¿no? Pero vamos, eso me llamó mucho la atención, porque además, digo, y como lo decías, José, tienen impuestos altísimos, entonces, ¿contra qué está relacionada su aparente felicidad? Y eso vamos, me parece buenísimo porque la película lo refleja de una forma tan cruda, tan plasmada, en la cual, a pesar de que viven, vamos, que tienen una seguridad, que tienen casa, pues tienen coche, tienen empleos, que a pesar de que son maestros, los empleos son bien remunerados allá y los impuestos son proporcionales a la carrera que se ejerce o a la profesión que se ejerce. No va a pagar lo mismo un maestro que un doctor, por ejemplo, pero son vidas grises, son vidas muy planas, son vidas muy flat, yo lo pude ver allá. O sea, la verdad es que sí, muy cultos, con una oportunidad, digamos, de desarrollarse en muchas áreas, son muy visionarios en cuestión de desarrollo de su gente, de sus generaciones. No sé si sabían ustedes que Dinamarca, por ejemplo, en el plan educativo, empiezan a desarrollar a las generaciones para ejercer profesiones, digamos, que todavía no existen. Entonces, pongo un ejemplo muy chiquito, ¿no? Para ya no tomarme tanto tiempo, pero por ejemplo, cuando se empezaron a desarrollar las energías eólicas allá, cuando todavía no estaban desarrollados, digamos que tenían una red, una infraestructura muy robusta para esto, en las universidades ya existían ingenierías con respecto al tema eólico, a estas energías de aire, y estaban desarrollando a los estudiantes para eso, ¿no? Entonces, son muy visionarios, son muy adelantados, tal vez contra otros esquemas educativos o de desarrollo, pero vamos, me parece muy interesante este fenómeno que se muestra, en el cual, pues bueno, la propuesta de la película es diviértete, hay que estar, digamos, hasta cierto punto alcoholizado, borracho,
para perder, para reconectar con esa alegría que el ser humano tiene. Y entonces, pues, ¿dónde queda esa felicidad, no? ¿Dónde queda ese aparente hige, esa sensación de bienestar que tiene que estar estimulada como por una patadita de algo que pues bueno, te genera un estímulo, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, la verdad. Sí, hay otra cosa que muestra la película y que está relacionado con lo que ustedes dos han mencionado, ¿no? Por un lado, qué pasa dentro de nuestro cerebro, por otro lado, la parte social o la parte política y la ubicación geográfica o geopolítica, que a mí me llama la atención cómo lo reflejan acá, la incapacidad que tienen unos hombres maduros de tener conversaciones familiares para enfrentar conflictos, por ejemplo, que han perdido, porque se muestra ahí la crisis de los hombres maduros, como que, ¿qué más hay? O sea, mi mujer, no sé qué, y cuando ese aburrimiento que los cuatro muestran y que uno que es psicólogo es el que propone el experimento del alcohol como para hasta lo iban midiendo, ¿no? Como para que no se pasaran de un nivel de tal manera que tuvieran esa energía o esa alegría para dar las clases. Hay una escena muy tierna con el que da educación física o que está entrenando al equipo de fútbol, ¿no? Con el gafitas, el niño que tenía mucho miedo y que cuando le da la mano, pues lo impulsa. Y creo que ese vínculo que se muestra ahí, hay varias partes de ternura en la película, pero lo cierto es que lo que muestran es ese aburrimiento por la vida, ese ya no hay más, esa pérdida de alegría o pérdida de sentido, esa falta de conexión emocional de los maestros con sus alumnos, con su propio trabajo. Estaban como ajenos, como ajenos. Y fíjense que esto también me recuerda que Dinamarca es uno de los países que tiene alto índice de infidelidad, por ejemplo. También tiene alto índice de tráfico por la ubicación geopolítica que tiene de tráfico de migrantes y de trata de personas. Entonces, nosotros vamos y como en todos los países vemos una parte bonita, hasta el colorido que tienen en sus calles o en sus casas y todo eso es hermoso. Pero ya cuando uno se adentra a ver en la sociedad qué ocurre, nos vamos a las familias o a ciertos pueblos, o ya cuando vamos a las personas, nos encontramos con desafíos emocionales, desafíos psicológicos, que por mucha ayuda psicológica que tengan allá, que se ha incrementado en los últimos años debido al índice de suicidios, de todas maneras ahí se manifiesta. Y el alcohol es el que actúa como un desinhibidor, como un disparador, porque ellos empiezan a ver a los jóvenes, y ahorita, Emilio, tú nos das tu opinión de lo que hacen los jóvenes y esos retos y demás, hasta dónde se esfuerzan, ¿no? Para llegar más allá. Pero a mí me parece muy, muy interesante cómo muestran las 4 historias de los hombres como que sienten ya que ya no hay nada más en la vida, como que ya están en el ocaso, y eso tiene que ver con la falta de alegría y de sentido. Luis. Aparte de eso, creo que se hace tangible el estado del síndrome Burnout, el síndrome del agotamiento. Josefa y mi persona, junto con la sociedad de profesores a la cual le enviamos saludos, hemos hecho diferentes colaboraciones y hemos hablado del síndrome de Burnout. De repente no se puede ver o no es el tema explícito en esta exposición y en esta película, pero si podemos ver a los 4 integrantes que son profesores, servidores públicos, casualmente es una de las primeras carreras las cuales está letrado, está marcado este síndrome. Después de los médicos, policías, bomberos, etcétera, etcétera. Otra cosa que es importante, que Josefa acaba de mencionar, la despersonalización, cuando no me importa, aunque sea una vida gris, o sea, el otro no es ni siquiera algo lo cual contribuya a mi vida personal. Ese otro factor, la desmotivación, vemos que las personas no tienen otro reto profesional en el cual puedan, digamos, aportar, seguir, luchar, desarrollarse, y también es interesante que ese es uno de los factores. Y tercero, que es ese sentimiento depresivo que se puede observar. Entonces, si nos permitimos observar la película de diferentes ángulos, hay varios temas que sacarle.
Y me recuerdo mucho ahorita, me vino a la mente lo que estaba diciendo Emilio y lo que dices tú, es de Joseph Campbell, el mitólogo estadounidense, que dice que el ciclo del héroe nunca termina. El ciclo del héroe yace para los hombres y las mujeres que cuando se acaba una batalla debe comenzar otra y obliga al hombre a salir de su espacio de confort. ¿Para qué? Para ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, me llama mucho la atención que acabas de decir eso y es como que si estuviese escuchando a Campbell en este momento resuelto en mis oídos. Y es que sí, llega un momento en la vida en que uno tiene que hacer un alto y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Por qué quiero vivir así? ¿O quiero sobrevivir así? ¿O quiero vegetar así? Tiene que pararse y buscar ayuda o hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo alcancé a ver. Emilio. Sí, 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 digo, es muy interesante esta parte, ¿no? En el cual, vamos, ya no hay más, ya no hay, para estos personajes, de repente es como llegamos a cierto punto y se queda en un estado, pues hasta cierto punto como ir en automático por la vida, dejando que los días pasen, y pues bueno, se le pone un poco de alegría con esta teoría y empiezan, pues bueno, a cambiar y se vuelven más felices, más alegres, hacen cosas que ya no, que habían dejado de hacer, ¿no? Retomando un poco lo que decías, José, de los juegos o los estímulos, ¿no? Que nosotros de repente, pues en las reuniones o cuando tomamos, hacemos, pues sí, hay una cuestión como muy de alegría, de reto, hay que ir por una, digamos, hasta cierto punto, por un nivel más alto de alcohol, cuando estamos ahí, pues, tenemos juegos ahí, pues el famoso beer pong, jueguitos, pues digamos, con cartas y todo. Y es curioso que mientras más va subiendo la ingesta alcohólica los shots que te vas tomando o el alcohol que vas tomando, el juego se vuelve más alegre, ¿no? Y eso sucede aquí, lo reflejan creo que muy bien en la película. O sea, al grado de que uno de los profesores, inclusive el personaje principal, Mads Mikkelsen, que pues, es un excelente actor, pues va mostrando, ¿no? Como inclusive en una reunión de padres de familia, le dicen que pues, es como muy plano, que mejor no les haga examen porque su rigurosidad va a hacer que pues, ellos truenen, no tiene, o sea, aunque tienen el conocimiento, pues sí, como que da a entender que los alumnos no están aprendiendo por cómo él se va manejando, ¿no? Y al final, pues bueno, el cuate empieza a tener, digamos, a estar digamos, estado influenciado o alterado, impulsado el consumo de alcohol. Y empieza a dar las clases de una forma muy particular y muy interesante. La verdad es que se empieza a volver un profesor bastante bueno, bastante divertido, se empieza a relacionar de una forma muy distinta con los alumnos y empieza a enseñar de una forma que empieza a hacer sentido y que la información, pues bueno, es divertida, se refuerza y empieza como a reencontrar la pasión que este cuate había perdido, ¿no? Por otra parte, pues bueno, también está cómo impacta, cómo se empieza a destapar, digamos, esta cloaca, ¿no? Porque su vida personal, pues aparentemente, yo lo veo como la coladera de un baño, ¿no? Se empieza a llenar de pelos, se empieza a llenar como de mugre, y eventualmente su relación se hizo como una coladera tapada. O sea, ya no pasaban cosas, ya no había como un afecto como tal de la pareja, como un cariño, vamos, cariño y costumbre existía, pero era como más bien porque pues somos pareja y que seguir ahí, ¿no? Y pues empieza con esta cosa, empieza a destaparse, empieza a funcionar como una especie de drano, para destapar la cañería, y salen todas estas cosas que se habían quedado guardadas, ¿no? Todos estos brotes emocionales. Porque como ya lo habíamos comentado, pues bueno, Dinamarca los personajes mostrados en esta película son personajes pues que son bastante planos, son bastante lineales, son bastante monótonos, son personajes muy grises hasta que descubren
esta teoría. No recuerdo, digo, en la parte ya técnica cinematográfica, si cuando ellos toman, porque digo, la película hasta cierto punto se percibe gris, como con estos filtros como opacos, como grisesones. No recuerdo si cuando empiezan a tomar, creo que cambian de filtros, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, que cambian el filtro y de repente cuando ellos están ebrios, digo, que llevan este porcentaje de alcohol, como que le meten este cambio de filtro en la cámara y hacen que la vida se vea más alegre. La verdad es que me gustó mucho, está bien padre la película y creo que merece la pena dedicarse ese espacio para verla y llevar vamos, las experiencias a revisar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Sí. Sin duda, la conexión emocional que hace falta en cualquier lado, ¿no? En la pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los alumnos. ¿Cómo cambia? Porque estaban los alumnos aburridos como con un sistema tradicional y luego cuando él le pone la alegría porque les empieza a poner competencias y todo eso, cambia la dinámica del salón y cambia el vínculo que ellos tienen y cambia la confianza. Entonces, creo que eso es muy significativo aquí en la película, ¿no? Como la vida se va llenando justo de colores. Ya dejamos de ver algo como nubloso y empieza a darse una claridad que antes no tenían, porque cuando uno está deprimido, cuando uno está así, todo, o sea, baja la mirada, baja el cuerpo, se encorva, no tiene ganas de caminar, etcétera, y eso no nos permite observar el mundo con otros ojos. Luis, ya para ir cerrando. Bueno, me ha parecido por demás interesante el aporte que nos ha dado Emilio. Gracias por compartir con nosotros. Espero que en las próximas puedas estar aquí. Sí, muchas gracias. Va a ser todo un placer y por lo demás lo que acabo de decir, es una película que todavía queda que estudiar porque creo que de una manera muy simpática, sencilla, expusieron muchos temas que no deberían ser pasados por alto y a los amigos que sean psicólogos, coaches, a los compañeros que son psiquiatras, incluso a los compañeros neurólogos que puedan ver esta película, tienen mucho que sacarle. Muy bien, Emilio, ¿con qué te despides? Pues bueno, yo les agradezco la invitación y sí me gustaría, me gusta me gusta hacer estos análisis de las películas y creo que enriquece mucho la experiencia, por lo menos en mi caso, el haber conocido, el haber tenido la oportunidad de estar en ese país, ¿no? Conocí cosas de su cultura y pues este famoso Hige y estas cosas que se prometen del lugar más feliz del mundo, que realmente a mí se me hace bastante incongruente por la forma en la que viven, pero pues está padre, la verdad creo que sí vale la pena darse esta chance, ver esta película y como bien lo dice Luis, mirar más allá, más a fondo lo que sucede, que solo dejarlo como en el espacio, ¿no? De la película, porque, pues bueno, pasan muchas cosas que son similares a las que vivimos hoy en día nosotros. Y vamos, me llama mucho la atención también, porque yo lo relaciono con este pues, periodo que estamos viviendo, ¿no? De repente, por lo menos en mi caso, en algún momento con la pandemia y el encierro, me identifico mucho con los personajes porque mi vida se empezó a volver como muy gris. O sea, llegó un momento en el que yo no salía, no hacía cosas y se empieza a volver como muy plano, muy gris el panorama, ¿no? Y después, bueno, pues ya sale uno del encierro y como que empieza otra vez a socializar, a volverse, y no sé, le da el sol y toma un poquito y ya te pones otra vez más alegre. Pero vale la pena y pues bueno, les agradezco a José y a Luis la invitación para esto y si se puede, por supuesto que estaremos más adelante otra vez de regreso viendo algunas otras películas o recomendaciones, ¿no? Claro que sí. La verdad es que se enriquece porque ya llevamos, esta es la tercera que estamos haciendo. Recuerden que tenemos otras películas, pero bueno, para cerrar de otra ronda o de Druk, esta película danesa que nos aporta mucho para reflexionar, porque todas las personas en algún momento llegamos
a detenernos, a decir, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué me está ocurriendo? Y me parece que es muy importante que nosotros, a través de una película, a través de un video, de un corto, podamos analizar y reflexionar nuestra propia vida. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para estar mejor? Y solamente nosotros nos podemos hacer cargo, nadie más. Así que bueno, esto fue Conciencia, estamos con la serie de Cerebro y Películas. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Luis. Nos vemos para la próxima, para que se tomen un momento en conciencia para saber, para reflexionar y para actuar. Recuerden que el bienestar es rentable y que adentro es la clave. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, José. Hasta luego. Salud.